Ok, maestro, ya empezamos a grabar. Primero que nada, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Admiramos su trabajo. ¿Qué podemos decir? No solamente admiramos su karate, sino cómo lo enseña, lo pausado, lo maduro, lo profesional. De verdad que es un placer verlo enseñar. Muchas gracias, Yarin. Siempre, Gracias. siempre. Decimos lo que pensamos. Así es que, ¿qué podemos decir? Sensei Juan Carmona, es un placer. Primero que nada, quisiéramos preguntarle cómo fueron sus comienzos, cuándo comenzó, por qué comenzó. Cuéntenos, de verdad que quisiéramos saber su historia. Pues bueno, mis comienzos en el mundo del karate, como creo que en aquella época, en el año, los años 70, 77, 78, cuando yo empecé, que no empecé muy joven, ya empecé digamos, en la edad de la adolescencia, con 17 años, 16, 17, pues en aquella época la verdad es que, bueno, pues las películas, tanto en el cine como en la televisión y demás, y bueno, y en los DVDs, en las cintas, ya veníamos viendo a un gran personaje que yo creo que en aquella época revolucionó mucho las artes marciales y concretamente en el cine, ¿no? en la pantalla, como fue Bruce Lee. Wow. Y la verdad es que muchos de nosotros empezamos pues así, de manera aficionada, viendo esas películas, viendo pues bueno, todo aquello que podíamos o que teníamos al alcance para poder saber más de este personaje, ¿no? Como era Bruce Lee, ¿no? Y tantas otras películas bueno, que se filmaban en aquella época, ¿no? Y se veían en aquella época, ¿no? Sí. Increíble, Eso fue increíble. así. Y entonces le hago una pregunta, y esta pregunta pues en algún momento le contaré la historia entera, ¿no? Cuando usted entró al dojo, ¿usted sabía que eso que estaba viendo, que tiene que haberlo impactado de una manera increíble, porque para haber hecho una vida como la que usted ha hecho en karate, debe haberlo impactado de una manera increíble, ¿no? ¿Usted sabía que eso era karate? Pues la verdad es que cuando ya en el año 78, porque de esto, bueno, de aficionado de las películas, como te he contado antes, pues ya nosotros en Chiclana, en mi ciudad, Cádiz, ya nos reuníamos los más forofos de las artes marciales, por llamarle de alguna forma en aquel entonces. Entonces nos reuníamos pues en casa de uno, en casa de otro, pues al aire libre, en los parques, en los pinares de aquí de Chiclana, que hay muchos pinares por la parte de la costa, de la playa. Increíble. Y entrenábamos, pues entrenábamos en pijama, con ropa de pijama o pijama. Cuando nos comprábamos un chándal, pues nos lo poníamos, lo gastábamos pues entrenando en el suelo, lo rompíamos y así es como empezamos, ¿no? A hacer nuestros, como decimos, nuestros primeros pinitos, ¿no? Claro. En las artes, en el mundo de las artes marciales, ¿no? Pero claro, de esa forma, a través de este personaje como fue Bruce Lee, y bueno, y por los libros que comprábamos y veíamos las posturas, veíamos las técnicas, y oye, y más bien era lo que era copiar algo, ¿no? Pero sí es verdad bueno, que ese grupo de aquellos años 70 teníamos sangre en las venas, ¿no? Sangre en las venas y sentíamos realmente la curiosidad de lo que era el arte marcial. Algo muy diferente a lo que ya se venía practicando otros deportes, ¿no? Y Claro. así fueron los primeros pinitos, realmente hasta el año 78 que ya, pues bueno, en la capital, en Cádiz, pues ya me puse en serio. La práctica fue ya más afiliada a la organización, a la Federación Española de Karate en aquel entonces. Y allí es cuando yo vi realmente lo que era el Karate Do, ¿no? De la mano de mi primer maestro, como fue Manuel Ángel Carrillo Troya, ¿no?
pionero del karate, de las artes marciales en Cádiz. Él vino de Bilbao. Y justo en ese gimnasio llamado Hipón Raúl Calvo, porque hay que decir que ese nombre viene del dueño del local, del gimnasio, que era judoka, y que por cierto, pues en una competición tuvo una mala fortuna, cayó muy mal y se rompió la espina dorsal y falleció. Entonces el hermano es realmente el que lo lleva, actualmente está, ¿no? Y ahí es donde empecé yo a practicar de una manera ya federada y más conscientemente de la práctica del karate do. Me di cuenta que lo que hacíamos antes no es que no sirviera de nada, pero no tenía nada que ver con la práctica metódica, pedagógica y bien estructurada, ¿no? Con un gran sensei. Wow, wow, wow. Una evolución que yo estoy seguro que para los jóvenes de hoy día, con todas las facilidades que tienen, esta historia es sumamente increíble, ¿no? Porque ellos no tuvieron la experiencia de los libros, de no tener el video, de no tener esas cosas, ¿no? No, en aquel entonces no había nada de eso. Yo creo que cuando llegaba a nuestras manos un libro de artes marciales o de lo que fuera, para nosotros era un gran tesoro, ¿no? No había nada, ni todas estas herramientas, ¿no? Ni esta tecnología tan avanzada que tenemos hoy en día. Y por tanto, incluso Yarín, pues nos teníamos que ir fuera de nuestra ciudad a practicar karate. Y en Chiclana, en mi ciudad natal, no había gimnasio ni dojo. Es decir, había que ir a la capital, no estaba muy lejos, a unos 30 y tantos kilómetros, pero yo, si te cuento así un poco brevemente, yo me iba a trabajar a Cádiz, yo trabajaba en la construcción, en la albañilería, y luego me quedaba, desde las 6 de la mañana que salía de mi casa, me quedaba hasta las 9 de la noche para poder recibir la clase. Mis compañeros me decían, tú estás loco después de trabajar, ¿cómo te quedas aquí? Y evidentemente, pues bueno, después para acá, pues me venía en el autobús o a veces haciendo autostop con el dedito. O sea que así me llevé pues hasta el año, no me llevé mucho, hasta el año 81, 82, donde ya por fin un instructor de karate de Puerto Real, de otra ciudad muy cercana aquí a la capital de Cádiz, ya pues bueno, en una escuela municipal pues abrió un dojo y mira por dónde, pues me vino muy bien, no me tenía que desplazar. Y así pues ya comencé en Chiclana durante varios años, hasta el año 86, que es cuando yo creé mi propio dojo. Interesante, maestro. Y entonces, una pregunta, ¿en qué año usted nace? Yo nací en el año 1971. El domingo pasado cumplí, el 26 de abril, domingo pasado, hace 2 días, cumplí 59 años. Usted no los parece, se ve muy joven, déjeme decirle. Luce Desde ahí. fresco. Desde ahí. Excelente. intento mantenerme, pues eso, lo que te he dicho antes, no comprometerme conmigo mismo y con mi organización. Hay que decir, Yarín, que bueno, yo soy director técnico de la Shotokan Tradicional España y por tanto, como director técnico y como profesor y profesional, creo que me debo, y toda mi vida me he debido a esto y así que tengo que entregarme a mí mismo. Yo creo que eso es un compromiso, como te he dicho antes, y aquí creo, y es fundamental, que bueno, cuando decimos, pues, oye, ¿cuántos años llevas haciendo karate? Pues yo llevo 30, llevo 40, llevo 15, etcétera. Pero yo no cuento los años así por días, meses y años que pasan. Yo lo cuento por entrenamiento. Increíble, increíble, pero Claro, porque una si quitas filosofía hermosa y es que real. se quita los años, los meses, los días, los meses y tal, que no entrena, realmente, si yo empecé en el año 78, 79 son 40, y si no me equivoco, 41, 42 años, pero bueno, han sido de entrenamiento continuo, sí, no, eso es importante también, ¿no? Barajar que, 100%. que, que no es
acumular años en karate sentado o sin entrenar. Es decir, yo no, nosotros, y sobre todo la Japan Karate Asociación, Yarin, eh, a nosotros nos exige, entre comillas, y nos obliga, entre comillas, a estar activos. Es decir, los campeonatos mundiales de la World Shotokan Funakoshi Gishin, que yo arbitré en Japón en el 2014, pues todos tienen que, los árbitros y jueces tienen que estar activos. No pueden ser personas que han dejado el karate. Excelente. Esto es una consideración que a mí se me grabó. Digo, oye, es verdad. Claro. Debemos estar activos para poder valorar lo que estamos viendo. Si no estoy activo... Entonces le hago una pregunta. ¿Cuál ha sido, digamos, su fórmula personal que usted ha encontrado para mantener la frescura? Porque ha tenido una trayectoria bien longeva, y mantener la frescura durante tantos años debe de ser una cosa sumamente compleja y un elemento bien importante para poder seguir desarrollándose. ¿No crees? Primero yo creo que lo primero que un instructor debe de tener en cuenta, y es mi opinión particular, es cómo estructurar su entrenamiento. Y en relación a esa estructura personal, es como realmente tú vas a tener una pedagogía profesional dentro de tus clases y de tus seminarios, de tus cursos. Es decir, lo que tú des de ti mismo es lo que tú vas a ofrecer y va a manifestar, pues eso, a tus alumnados, a tus estudiantes y en general pues a todos aquellos que bueno, a lo largo de mi carrera, tantos seminarios que he dado, tantos cursos, pues realmente lo que se tiene que ver no es lo que hace, sino cómo lo hace y quién lo hace. Es decir, por tanto, yo a tu pregunta diría que es importante tener en cuenta las tres materias importantes de karate, Kihon, Kata, Kumite. Si no tienes en cuenta estas tres cosas de igual medida, o le das más importancia a una que otra, entonces realmente estás trabajando tus cosas, tus técnicas y acciones favoritas, pero dejan otras que a lo mejor debe de ir bien para otros alumnos, para otras personas. Por tanto, yo creo que yo a lo largo de los años, como estructuro mis clases, es siempre lunes, miércoles y viernes las clases habituales. Pues, lunes Kihon, miércoles Kata, viernes Kumite. Y luego, pues a veces lo que hacemos es un compendio de todo, pero todo dentro de una estructura pedagógica y metodológica para poder enseñar con todos los criterios y consideraciones y aspectos importantes. No, yo creo que repetir por repetir es absurdo. Claro, claro. Si no sabes cómo repetir ni dónde debes hacer hincapié pues en ese trabajo que estás ahondando, profundizando, pues entonces es como yo digo, es una gimnasia. Claro, El karate do como estilo y forma de vida, en el dojo se tiene que practicar sabiendo muy bien cómo estructurar todos esos patrones de trabajo, porque si no, entonces es repetir por repetir y eso es absurdo. Debe de haber entonces un propósito. Sí, siempre tiene que haber un propósito. Y siempre que repites, verás que nosotros no estamos igual todos los días. No sale siempre igual. Cierto es. Hoy te puede salir una buena clase con unas buenas sensaciones, muy vibratorias, muy excelentes, pero mañana mejor no. Entonces, mantener ese equilibrio, ya no solamente físico ni técnico, sino mental, es muy complicado. Por tanto, todo se basa en el entrenamiento. En entrenamiento, repito, metódico. Por poner un ejemplo, yo cuando escucho los seminarios, vamos a trabajar otra vez Heian Shodan. Otra vez Heian Shodan, para eso vengo yo al curso. Pero a lo mejor había que plantearse cómo hace Heian Shodan, cómo lo practicas, cómo porque no porque
las técnicas básicas tengan su nombre básico, fundamentos, sean simples. Dentro de la simplicidad está la complejidad y hay muchos aspectos importantes que se pueden trabajar. A nosotros así en la Japan Karate Asociación en Japón, el cuartel general, pues a todos los instructores que somos cargos de las organizaciones mundiales, cada uno en sus respectivos países, pues nosotros intentamos tener muy claro, en primer lugar, qué es la JK, qué enseña JK, cuáles son los patrones realmente de la JK. Y eso, pues, es muy importante saberlo en todos los aspectos, tanto para extrapolar todo a la vida como para llevarlo en el dojo, ¿no? Así que eso es un poco el camino a seguir. Y también los estándares de la JK evolucionan, ¿verdad? Con el tiempo. Uno tiene que seguir las evoluciones, pues si no se queda atrás. Sí, está muy claro que JK, como cualquier organismo de Shotokan Karate, y de karate en general, tiene unos estándares, pero que, bueno, que después, como a mí una vez me dijo el sensei Noeda, ¿no? En paz descanse, me dice, mira, como todo en la vida hay que copiar, después hay que desarrollar y por último quebrar. Entonces, claro, ¿en qué? Y me dice a mí, comiendo, cuando nosotros a lo largo de todos estos años hemos traído a Sensei Noeda durante muchos años aquí a Chiclana a dar seminarios, y comiendo así en la comida me dice, ¿y tú, Juan Sensei, en qué nivel te encuentras? Increíble. Pues no lo sé todavía. Karate son experiencias bien, bien increíbles, porque nos nutren como seres humanos de una manera en diferentes partes, ¿no? Diferentes aspectos, en lo espiritual, lo mental, lo físico. Es una vida hermosa y Sí, muy pocas sí, sí. personas pueden llevarla y entenderla por muchos, muchos años. Entonces, yo noté que en sus enseñanzas usted no solamente utilizaba la línea de centro, sino también la incorporación de afuera hacia adentro y los contrastes, especialmente los contrastes. Eso me encantó porque enseñar contrastes es una cosa, pero enseñar contrastes de una manera metódica como usted lo hace es muy diferente. Nos gustaría que si usted pudiese hablar un poco de eso. Sí, vamos a ver, en karate Shotokan se entiende que todo tiene que ir enfocado desde tus ejes al centro, es decir, puedes trabajar en la línea central y en los ejes del cuerpo, o sea, de los laterales, izquierda, derecha. Es evidente que nosotros trabajamos muy lineal, ¿no? Por tanto, a veces a nosotros nos califican un poco como que hacemos las cosas demasiado directas, ¿no? Por ejemplo, un uchiu, que parece que lo hacemos como un urake. Pero es que yo, claro, el que no está en esta línea de trabajo y el que no lo ha entrenado así, pues claro, ¿qué ocurre? Que no lo entiende. Nosotros en JK la acción técnica tiene una forma y la aplicación, el análisis, esa aplicación de lucha puede variar. Es decir, cuando yo tengo a un adversario delante, pues el abanico es más amplio. Ya no tiene por qué ser como la técnica. Es, por ejemplo, si metes un Ukite Chudan en la aplicación, no lo vas a meter en un pecho fuerte ni en un abdominal fuerte. Lo meterás un poco más en los puntos vitales, ¿no? Y así que la aplicación cambia un poco, ¿no? Increíble. Y los contrastes es pues entender que el músculo tiene unas propiedades, Yarin, que es bueno, tiene tono, tiene contactilidad, tiene extensibilidad, y eso es lo que hay que saber también trabajar desde el punto de vista biomecánico, ¿no? Hay tres elementos muy importantes en Shotokan Karate, como es, y creo que lo sabrá,
como es Chikara no Kyoyaku, que es la fuerza y, y el aflojamiento, es decir, apretar y aflojar el cuerpo. Está Chikara no Kyoyaku, como le he dicho, está Karada no Kanshiu, que es como Kankyu, como es como el cuerpo se cierra y se abre, y está Wasa no Kankyu, como las técnicas cambian de ritmo, lentas, rápidas, lentas. Entonces, eso es un abanico, es como esas olas que tienes detrás ahora mismo, que van y vienen, ¿no? Parece que van suave, pero realmente van fuerte, ¿no? Y por tanto, todo tiene que hacerse desde el punto de vista de la naturalidad. No vale, pues eso, utilizar la fuerza de una manera brutal, dura, no hacer gestos con la cara, con el cuello, no llevar una respiración exagerada, sino que desde el punto de vista de la JK, pues todo tiene que ser natural. Y lo natural a veces se ve como algo como muy sencillo, pero que no está carente de fuerza, no está carente de quimé, no está carente de una exactitud, ¿no? Impermeable. O sea que eso es así. Y por eso las técnicas, según en el momento en que tú la vas ejecutando, el músculo, el cuerpo adquiere uno de esos tres elementos, ¿no? Y saber que ahora entra el primero, que después entra el segundo y después entra el tercero, por ejemplo, principio, recorrido y final. Y eso es un poco como realmente donde debemos los que llevamos muchos años en karate, darle esa personalidad y que el karate vaya un poco por esos derroteros, por la personalidad, pues por tus años de karate. Ya no es simplemente hacer una forma, como yo llamo, haces un cuadro y parece que te quedas ahí, ¿no? Tienes que expresar, tienes que tener, pues, un kata en este caso, cuando lo ejecuta, tiene que tener esos elementos muy, muy claros. Entonces, es increíble. Había escrito una entrevista entera, pero al escucharlo simplemente esas preguntas se me han quedado cortas. Me ha encantado la forma en la que usted ha explicado la evolución. O sea, primero uno aprende una forma física, luego uno va entendiendo cómo esa forma física se adapta al cuerpo y entonces luego uno va evolucionando y rompiendo a hacer su forma personal. Esa Sí. también... Pero cuando, Yarín, cuando hay karatecas que piensan que cuando ya llevan 40 años de karate, ya yo puedo olvidar todo lo que he hecho y hacer mi propio karate, que están en su derecho, porque todo está bien, hasta que no se demuestre lo contrario de las cosas, ¿no? Pero las personas que quiebran de una manera tan brutal, así, y ya hacen su propio karate personal, yo creo que es su propio karate personal, pero no es un karate a lo mejor para todos los públicos, como cuando es una película para todos los públicos, ¿no? No puede entrar todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú quiebras karate, no quiere decir que rompas la línea, esa estandarización, porque en la JK, si habrás visto, y en estos días de confinamiento, que es verdad que algo bueno tiene este confinamiento, y es que, como has dicho, todos los karatecas nos estamos reuniendo, nos estamos viendo, estamos intercambiando, y en esa página que muy bien conoces, como otras tantas que son maravillosas, como es Karate Home, como es la de karatecas tradicionales, se ven karatecas de todo tipo, ¿no? Personas de todo tipo, no hay dos personas iguales, no hay karate igual, pero siempre en JK mantenemos esa estandarización y esa línea, porque lo que no podemos es quebrar la línea. Tú puedes quebrar un poco el desarrollo, hacerlo personal, pero siempre manteniendo esos principios que es fundamental, porque ya te digo, yo lo que aconsejo es que un karateka no debe de aburrirse de hacer la básica, de hacer lo que realmente es la característica de Shotokan Karate. Que sabemos que es Oizuki, Maegeri, Algeuke, Sotouke, y de ahí pues realmente
ahora ha vuelto, pues se cayó un poquito. Sí, Recordemos, sí, estamos hablando desde España a Puerto Rico. Como es la mucha distancia. tecnología, yo jamás pensé hacer esto en mi vida. Estamos. Y aquí estamos, y muy a gusto. Claro que sí, claro que sí. Un verdadero placer. Mira, el karate, eh, hay, sensei, Naka Sensei, ya, Se está cayendo un poquito la llamada, maestro. A ver si regresa. te oigo, la imagen Ok, se ha quedado, ¿me oye? Frisa, ahora le veo, ¿Me oye? le escucho. Sí, perfecto. Ahora, Me estaba contando ah, sobre te Naka decía, Sensei. te decía que sí, Naka Sensei tiene un lema que dice que el karate es un intercambio de relaciones humanas. Y es verdad. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. A Es veces, que no es solamente. a veces cuando uno logra un buen intercambio con un compañero, sea en un kumite o quijón, que estemos Sí, haciendo un quijón uno al lado del otro, y se logran estos intercambios de personalidad entre uno y otro, uno puede palpar la comunicación entre seres sí, humanos, y realmente pues es hermoso porque a, ver, a mí me pasó hace poco, yo le escribí a un senior mío, un senpai mío, y le estaba dejando saber de hace muchos años atrás que estuvimos en un entrenamiento y nos estábamos moviendo tres compañeros al unísono y no era planificado, simplemente estábamos haciendo un quijo con un maestro y fue hermoso. sí. Al terminar nos miramos y en la vista podíamos ver un sentido de paz, de realización, de evolución. De unidad, unidad, Sí, 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 realmente sí, realmente. unidad. Este, Unidad física, técnica. Eso es lo que también se llama Shingitai. Técnica, cuerpo y mente, ¿no? Todo junto ahí y sin querer. sí, Ahí, sí, sí, fue algo que se dio y fue muy sí, especial. sí, Éramos tres amigos, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, yo quisiera preguntarle, eh, yo he visto muchos compañeros que desgraciadamente, pues al envejecer no han entendido cómo hacer ciertas modificaciones al karate y desgraciadamente pues se han lastimado. ¿Cuál usted sería la recomendación que usted le podría hacer a otros karatecas? Porque yo creo que, digamos, la puerta más grande en el karate es el envejecimiento correcto, es el poder continuar desarrollando esta habilidad hasta lo más que podamos en esta vida sin lastimarnos y sintiéndonos bien. Sí, la verdad es que cuando somos jóvenes sabemos que hacemos diabluras, ¿no? Hacemos cosas impensables, ¿no? Claro. Pero que el ser joven no significa que hagas lo que quieras. El ser joven también es tener cierta educación, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo soy así y ya seré mejor cuando sea mayor. No, no es así. En karate, bueno, la práctica de karate se ha hecho barbaridades, yo he hecho barbaridades, pero eh, te repito que cuando trabajas ya con el pensamiento, con las sensaciones, con la piel, no solamente con los músculos, ¿no? Y porque soy joven, ¿no? Sino con la cabeza. Yo creo que todo está en darse cuenta de cómo vas evolucionando o no evoluciona, es decir, involuciona. Esa involución se puede convertir pues en un estancamiento de todo, ¿no? De toda esa evolución y por tanto
todo aquello que se estanca muere, ¿no? Y al final, pues, lo dejas porque ya no tienes, no tienes ese interés, esa motivación, porque piensa que el karate es siempre lo mismo, no sirve para la calle, no sirve, y hay tantas interrogantes que al final, pues por ahí una parte el abandono y por otra es por las lesiones que ha acumulado a través de una práctica, pues, errónea, mala. Por tanto, la práctica se puede tomar desde muchos puntos de vista. No son los tiempos de antes, es verdad que antes, Yarín, no teníamos los profesores no tenían una cualificación muy grande, ¿no? Muy asentada. Sino que, bueno, llegábamos a cinturón negro, me gustaba, pongo un dojo, doy clase y hago lo mismo que a mí me enseñaba. Claro, claro. Entonces, claro, las generaciones van cambiando y no podemos pensar que el karate es el mismo. No, el karate lo marca las generaciones, lo marca, como por ejemplo has dicho, en la JK, que tiene un gran plantel de instructores. ¿Quién marca la evolución? Pues todos esos jóvenes instructores, que por cierto son buenísimos, pero con una firma muy personal, muy diferente, son otra generación a la Osaka, Tanaka, Enoeda, Mori. Entonces, pues bueno, van dando paso, que eso es una cosa buena que tiene la Japan Karate Association, que tiene un plantel de maestros. Hay una continuidad. Exactamente, entonces ahí podemos y recibimos clases en los seminarios de actualización, que se celebran tanto en primavera como en otoño en Japón. Pues ahí tenemos un plantel de maestros que en cada clase y en cada día nos la imparte maestros diferentes, incluso haciendo el mismo trabajo, por ejemplo el mismo kata, pero no con el mismo enfoque. Entonces se intenta que, pues bueno, ya los más viejos no lo vamos a cambiar, porque ya están súper fuertes y duros, pero a los más jóvenes, cuando se les ve que están algo entumecidos, endurecidos, agarrotados, etcétera, pues entonces se le intenta de que vayan practicando de manera más lenta, que además el trabajo lento lo recomiendo, Yarín, porque el trabajo lento lo que te va a hacer entender es cómo precisar hacer las técnicas más precisas, cómo interiorizarla más, de manera que no solamente se base en un ejercicio físico de fuerza. Claro, El claro. karate no es un ejercicio físico, el karate es un arte marcial. Y un arte marcial muy exacto. Muy exacto y que debemos siempre de autocriticarnos, ¿no? Esa autocrítica, lo estaré haciendo bien, fallaré en algo, voy bien, estoy perdiendo el tiempo, repito de manera absurda, es decir, siempre hay que estar con esa autocrítica, porque, ¿y por qué? Primero, porque si no lo estás haciendo bien, no evolucionas tú. Y segundo, si te dedicas a la enseñanza, estás enseñándolo mal. Claro, claro. Enseña mal el karate y con el perjuicio de que si puedes hacerle daño, se pueden hacer daño a los alumnos. Tenemos alumnos jóvenes, adolescentes, adultos. La responsabilidad de un instructor debe de estar muy bien marcada y de saber que yo no estoy dando clases simplemente, no. Yo para dar clases necesito entrenar, necesito programar, necesito planificar mis clases, necesito saber cómo lo hago, necesito entrenar con el plantel de instructores de cada organización para que si nosotros mejoramos, pues mejoran nuestros alumnados y por ende, pues mejora nuestra organización de karate. Y eso es realmente el cometido al cual hay que seguir. Y entonces una pregunta, y yo creo que con esta acabaría, porque no quiero que se me canse. Ha sido una experiencia increíble, la cual verdaderamente agradecemos, maestro. La última pregunta que quisiera hacerle. Usted mencionó el trabajo lento.
¿qué, qué usted le recomendaría a los karatecas para trabajar la parte suave del karate? Porque por lo que podemos ver en la comunidad en general, casi todos trabajamos la parte dura, pero la parte suave, el envejecimiento, el dejar de tener la musculación, el empezar a perder las facilidades físicas del cuerpo. ¿Qué es lo que usted recomienda para las personas cuando están preparándose para ir envejeciendo y ir perdiendo sus capacidades físicas, aunque sea de poco en poco? Yo voy a recomendar una sola cosa, que es fundamental: no tener prisas. Increíble, increíble. Es importante no tener prisas nunca en aprender rápido ni en hacer las cosas rápido. Un ejemplo, cuando haces un kata no significa ir hacia adelante siempre, o sea, con prisas. Necesita saber cómo pausar ciertas técnicas, saber cómo desglosar los bloques, las secuencias, saber dónde hay que marcar los tiempos. Los tiempos no solamente en el conjunto del kata, en esas secuencias, en esas combinaciones, en esos ritmos, sino también los tiempos, le llamo yo, a cómo coordinar tu cuerpo superior y tu cuerpo inferior. Por ejemplo, que no llegue la mano antes, que no llegue el pie, que no se gire la cabeza antes, la cara. Esos son tiempos también. Pero sobre todo, no hay que ir hacia adelante siempre. No pensar que un dojo es un lugar donde se va a sudar. Para eso nos damos una sauna. Claro, claro, claro. Baño turco. Y una buena, por lo menos. Y eso es lo que yo recomendaría. Que no se puede tener prisas. Es que si yo no sudo, es como si no hubiese hecho nada. No es así. Un karateka no debe salir siempre agotado. Debe salir relajado. Muy bien, muy bien. Haber recobrado energía, haber cargado las pilas. Claro, claro, claro. Hay que seguir disfrutando el sabor de la vida, ¿no? Claro, a mí hay alumnos que me dicen, cuando vengo a karate se me quita todo. Ya salgo nuevo. Y verás que fíjate qué expresión, ¿no? Pero tú dices, sí, pero ¿por qué dice eso? Venía a lo mejor agotado, venía estresado, y el mero hecho de estar un poco ahí quietos, lanzando, golpeando Chokusuki, ese golpe principal que hacemos siempre en clase, es como el Padre Nuestro, pan de cada día, pues a lo mejor así se relaja. ¿Por qué? Porque el karate no es solamente, repito, un ejercicio físico, es mental. Es como hacer una meditación en movimiento, ¿no? Y por tanto, si tú vienes con prisa y vienes buscando una finalidad en el karate, es que a mí no me gusta kata, es que a mí me gusta kumite, es que a mí no me gusta kumite, a mí me gusta kata. Una cosa muy importante y muy buena de JK, Japan Karate Association, es que todos los que estamos entrenando, seamos 50, 100, 200, todos tenemos el mismo objetivo en común. No hay nadie en ese aspecto tóxico. Es que esto no me gusta, es que os. Eso es importante. Claro. Sembrar esa armonía, crear esa armonía en un dojo es tener gente positiva, optimista, dispuesta a ayudar, a ayudarse, sin buscar ningunos fines personales. Eso es muy importante. O sea, no estamos haciendo un deporte de competición, ¿no? Y solamente, y no de equipo, es un trabajo individual, y aunque estamos con compañeros, pero nosotros debemos de enfocarnos en que nuestro trabajo tiene que ir, se tiene que encauzar por ese camino. Es decir, yo lo que te vuelvo a repetir es que los karatecas, a medida que vayan teniendo una edad, si no quieren abandonar, porque es verdad que la fuerza cae, la velocidad cae,
pero lo que no tiene que caer nunca es el espíritu y siempre, siempre investigando, sin prisa. Es importante entrenar también así, pausadamente. Hay que tener una mente inquisitiva, con ganas de necesidad de desarrollo. Sí, sí, sí. Y además siempre, siempre autocriticándose un poco. No decir, venga, ya lo tengo todo. No, porque las cosas cuestan mucho subirlas, Yarín, pero si no sabes mantener y no sabes mantener esa llama, eh, se cae muy rápido, ¿eh? Y lo que tanto trabajo te ha costado conseguir y años, se cae en 2 segundos. Wow, wow. Entonces, eh, esa es un poco la mentalidad que hay que seguir, ¿no? No tener prisas nunca. Y luego con la edad, porque cuando se es joven, es normal que los jóvenes pues muestren y manifiesten su carácter, o así ellos lo exigen desde el punto de vista físico, son fuertes. Pero no quiere decir que el trabajo fuerte vaya de cualquier forma, que ese carácter fuerte, basado en el volumen, no en el trabajo cualitativo, sino más bien el cuantitativo, sea de cualquier forma, porque al final, pues eso es como las pilas, va a tener duración durante un tiempo, porque después si vienen con lesiones y demás, no van a poder continuar en una vida o sea, no van a tener longevidad, no van a tener se va a extinguir. Por tanto, yo te voy a hacer lo que realmente tú me solicitas, pero dentro de unos patrones para que yo te pueda, aunque eso el alumno no se dé cuenta, pero el instructor sí tienes que saberlo. Y tú sabes que desde pequeñito los niños no entienden, ¿no? No hagas eso, no hagas eso. No, sí, sí. No, no entienden, pero bueno, ahí están nosotros, los papás, que tenemos que saber lo que es lo mejor para ellos. Claro que sí, claro que sí. Maestro, pues entonces lo que me queda decirle es muy agradecido. Yo creo que usted ha hecho una entrevista con muchísimo material y con muchísimo conocimiento. Le agradezco la disposición, la amabilidad. Y para mí fue un infinito placer, un infinito placer. Y de verdad que ya tenía muchas ganas de hacer esto. El placer es mío, Yarín.